Muy buen martes, ¿cómo están? Espero que todos bien. Los invito a compartir otro nuevo tema. Lo encontramos hoy en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, los versículos del 1 al 10. ¿Me acompañan con la lectura? Lucas 19, del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el nuevo orden de Dios, Él nos mira a todos. Qué importante es poder encontrar en este pasaje que hemos compartido el mensaje que Dios tiene también para tu vida y para la mía en este tiempo en el cual estamos transcurriendo. Es un encuentro notable donde Zaqueo, que es un recaudador de impuestos, el publicano de Jericó, solo es registrado por el Evangelio de Lucas. Jesús iba a morir a Jerusalén, a morir en la cruz, y se desvió por Jericó para alcanzar a un hombre que se sube a un árbol sicómoro para poder llegar a verlo. Dice que Jesús, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de estar con los samaritanos en Samaria. Jericó fue la ciudad que Dios había entregado al control también, por ejemplo, si recordamos en el Antiguo Testamento, de Josué. En esos días en los cuales Jesús transitaba por Jericó, esta era una zona donde muchas personas se quedaban a descansar en ese lugar. Y allí generalmente vivían recaudadores de impuestos o publicanos que eran despreciados normalmente por todo el pueblo. Jesús entró y atravesó la ciudad. ¿Para qué? Para ofrecer salvación al que se había perdido. Lo termina diciendo en el versículo número 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué sucede entonces ahí? Que un hombre publicano y que era jefe de los publicanos y que era rico puede llegar a tener un encuentro con el Mesías. Lucas lo describe con claridad. Su nombre, dice, era Zaqueo. ¿Saben ustedes qué significa saqueo? Saqueo significa puro. Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo poder asociar el nombre de él con el significado de lo que tiene, con la profesión que él ejercía de recaudador de impuestos? No solo, como dije antes, que era recaudador, sino que era jefe de los recaudadores de impuestos y que tenía que tributar a Roma lo que Roma le pedía por esa porción de tierra que él tenía que administrar, las contribuciones que justamente el emperador le solicitaba. Por supuesto que él, más que entregarle lo que le correspondía a Roma, se había enriquecido también con lo que había cobrado de más,
Por eso dice la palabra que él era un hombre rico. Pero hay algo más que debemos saber. Zaqueo había abandonado su religión. No tenía acceso al templo. Quería volver a Dios, quizás siendo alcanzado por la gracia de Dios. Y no sabía cómo lograrla, cómo poder volver a la gracia de Dios. Si alguien dice no tenía para pagar lo que debía, lo hipotecaba sobre lo que tuviese de propiedad. Pero toda esa riqueza que él había podido lograr, dice la palabra de Dios, que no satisfacía su corazón y que él deseaba ¿qué? Volver a empezar. Creo que muchas veces también cada uno de nosotros, cuando nos suceden cosas, queremos volver a empezar, porque nos sentimos atrapados por las cosas que nos están sucediendo. Quisiéramos que el tiempo volviera atrás y poder volver de cero y comenzar nuevamente para tratar de ver de que no podamos tener que atravesar por lo que nos está aconteciendo en un determinado momento. Jesús fue a Jericó con el propósito de ayudarlo, de llevarlo con él, pero no a que presenciara su crucifixión en Jerusalén, sino ¿para qué? Para que recibiese la salvación. No le resultó seguramente fácil a Zaqueo subirse al árbol, pero lo logró. Y dice que se sentó en una rama como si fuera en un lugar privilegiado, como si estuviera en un palco en este tiempo, ¿no es cierto? Aislado de las demás personas, esperando hasta que Jesús se acercó. Y él ni imaginaba que Jesús se iba a apartar de donde venía para acercarse hasta el árbol, porque lo vio, porque lo miró, porque sabía que él estaba ahí. Esto me hace acordar a una canción que cantábamos en la escuela dominical, que no la voy a cantar porque algunos me dicen que no lo cante, pero la canción, me acuerdo, como tantas canciones que aprendíamos cuando éramos chicos en la escuela dominical, que decía: un hombre pequeño era Zaqueo, un hombre pequeño así, subióse a un árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. Cuando Cristo vino cerca de él, mirando arriba así, le dijo: Zaqueo, bájate, apúrate, que voy a tu casa hoy. Qué importante, ¿no? Qué importante que Jesús lo vio, lo observó, lo miró, pero no se quedó con la mirada clavada en Zaqueo, fue al encuentro de él y le dijo que se bajara del árbol. Y no solamente que se bajara, que se apresurara, porque él tenía que morar hoy en la casa de Zaqueo. Y el relato sigue destacando la alegría que estaba viviendo Zaqueo cuando el maestro estaba en su casa cenando con él. Y es ahí donde dice que se produce en ese encuentro que Zaqueo abre su corazón. Algo seguramente ocurrió, pues él admite que había estado robándole a los pobres y prometió darle la mitad de los bienes que él tenía y devolverle, dice, 4 veces más de la plata a quienes había asignado impuestos más altos de los que debían pagar. Si nosotros miramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, allí vamos a poder observar cómo en el Antiguo Testamento marca claramente las leyes sobre las retribuciones, sobre cuando cobraban mal, las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre los animales, que a veces la gente se quedaba con lo que no le pertenecía. Todo tipo de leyes humanitarias están en el capítulo 21 y en el capítulo 22 y parte del 23 del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. Algo sucedió en el interior de Zaqueo y fue hecho que, luego de lo que sucede en él, una persona nueva, un ser humano nuevo, un hombre nuevo,
Cuando Jesús llega a nuestras vidas, en primer lugar, ¿qué es lo que hace? Ve nuestras necesidades y nos muestra su capacidad para satisfacer la necesidad por la cual estamos atravesando. Pero, ¿qué implica de cada uno de nosotros? Implica confesar nuestro pecado para así recibir el perdón de los mismos. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? No pasemos por alto esto que recién termino de decir. Para que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida y la mía, es que en primer lugar debemos confesar nuestro pecado, reconocer lo que nos aparta y nos aleja de Dios, y entonces así, libres de lo que nos contaminaba, empezar a recibir lo que Dios tiene preparado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, desde que se hizo recaudador de impuestos, había estado excluido de acercarse a Dios y a su gracia. No declaró públicamente lo que sentía por haber recibido a Cristo. Sin embargo, lo dijo, pero ¿de qué manera? Restaurando los daños que había causado, y así demostró con su vida que se había convertido, que su vida había cambiado. La forma en que las demás personas pueden ver nuestro compromiso no es con lindos relatos o discursos, sino únicamente por lo que los demás vean en cada una de nuestra vida. Por eso es fundamental nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, nuestra forma de servir, nuestra forma de vivenciar la fe en el tiempo en el cual estamos viviendo. Si la gente no hubiera visto su vida cambiada, jamás habrían sabido que el recaudador de impuestos se había convertido en un nuevo hombre, en un nuevo ser humano, en un nuevo Hijo de Dios. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el versículo 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué importante que las dos cosas vayan unidas, las dos juntas. La fe que podemos vivenciar, que podemos creer, que podemos manifestar con nuestros labios, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, pero con el actuar también unido de cada una de nuestras vidas. Esa fe que mira al otro, que va al encuentro del otro, que se une con el otro y que sirve al otro y trabaja con el otro. Esa es la fe a la cual nos llama también Dios a vivir cada día en este tiempo en el cual estamos viviendo. Jesús ha venido a nuestras vidas. Ahora nos pide que nos bajemos del árbol y dejemos de ser simples espectadores. Ya pasó el tiempo. Si hemos creído en el Señor, si le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador y empezamos a caminar con Él, ya pasó el tiempo de quedarnos sentados en una rama del árbol. Debemos descender, encontrarnos con los que Dios coloca alrededor nuestro, caminar con ellos, ayudarlos, sostenerlos, porque también de la misma manera ellos nos van a ayudar y a sostener a cada uno de nosotros cuando aprendemos a convivir y a vivenciar la vida junto con las demás personas que Dios coloque al lado nuestro. Haremos en este tiempo el examen que también hizo Zaqueo. Trataremos, por ejemplo, si pensamos para adentro en cada uno de nosotros mismos, si hemos hecho algo malo, de enmendarlo con aquellos que le hemos hecho algún daño.
Fíjense que Zaqueo repensó su vida y no solamente se quedó en lo que él pudo repensar, sino que lo exteriorizó vivenciando el cambio en acción, devolviendo lo malo que había hecho en lo que Dios seguramente colocaba en su corazón y que él necesitaba remediar en las demás personas a las cuales él había dañado. ¿O seguiremos indiferentes? ¿Seguiremos mirando los errores, como decimos ahora, la paja en el ojo ajeno? Mirá, aquel hace tal cosa, aquel otro hace tal otra. Oh, mirá, yo no quisiera ser como ese. Pero seguimos quizás juzgando lo que los demás hacen, tratando de tapar y de esconder lo que nosotros no sacamos a la luz. Si escuchamos el domingo el mensaje donde nos hablaba, que habíamos hablado en el domingo anterior en la iglesia, sobre el tema de cómo atravesar el desierto y que la luz de Dios guiaba a su pueblo, todo sale a la luz. Y Dios quiere que saquemos todo a la luz para que Él pueda hacer reverdecer una vida nueva en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Zaqueo demostró su fe mostrándola en la vida práctica. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, quizás vos que hoy es el primer día que escuchás este mensaje, Jesús sigue pasando. Jesús sigue caminando en medio del pueblo y quiere cenar con aquellos que aún no le conocen. Quiera Dios que nuestra vida, si ya hemos conocido al Señor, sea una vida que ayude a que muchas puertas de corazones que aún están cerrados puedan ser abiertas para que conozcan al Señor de la vida. Que Dios nos bendiga en este día para reconocerle y para cambiar aquellas cosas que aún nos falta cambiar. Porque todos cometemos errores, todos tenemos dificultades, todos tenemos circunstancias en las cuales nos hemos alejado de la presencia de Dios. Pero hay una promesa que si confesares con tu boca el pecado que hay en tu corazón, Dios limpia nuestra vida de todo pecado. Él lo hace posible. No esperemos a que Jesús tenga que volver a pasar y mirarnos y decirnos, ¿vas a bajar del árbol para caminar conmigo? Que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu familia, tu hogar y todos los lugares donde Él te muestre que debes andar. Oramos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre, porque en cada encuentro que tenemos contigo, tú nos muestras qué cosas son las que quizás nos alejan de ti. Señor, ayúdanos a no quedar estáticos, sino a repensar nuestra vida y dejarla que tú la moldees. Y una vez que aprendamos a que tú como un buen alfarero vas moldeando aquellas cosas que anhelas en cada uno de nuestras vidas, podamos caminar junto contigo, llevando el mensaje claro de esa luz que viene para penetrar en aquellos corazones que aún están oscuros, porque tú llegas a todos tus hijos e hijas. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en el lugar a donde esté. Bendice a cada hermana, a cada hermano, a cada familia, porque anhelamos buscarte, Señor, bajarnos de nuestros propios pedestales para caminar cada día contigo. Oramos dándote gracias y pidiéndote por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una bendecida semana todos y todas. Amén.